Gloria a Dios. Bueno, damos la bienvenida a nuestros hermanos de Guatemala, nuestros hermanos de Colombia, y pedimos en el Señor que tengan una gran bendición allá donde ustedes se encuentran, y damos las gracias al Señor por los hermanos que han podido llegar acá. Acá está un poco lluvioso y quizás todavía algunos más vengan en camino, y cuando lleguen damos las gracias al Señor, esperamos que lleguen con bien. Amén. Así que en el día de hoy es Día de los Padres. Felicidades a nuestros padres. Amén. Día de los Padres. Felicidades en este día. En muchas ocasiones el Día de los Padres es un poquito menos recordado que el Día de las Madres, pero hay razones para eso. Hay razones para eso. Las madres tienen una respuesta emocional a las circunstancias alrededor de ellas. Los padres tienen una respuesta menos emocional. Por lo tanto, es necesario llenar la necesidad emocional de las madres y no es tan necesario llenar la necesidad emocional de los padres. Así que nosotros los padres aprendemos a, como dicen en inglés, roll with the punches. Aprendemos a movernos de acuerdo a cómo las cosas vengan. Amén. Pero yo hoy quiero ir al principio. Quiero ir al principio y quiero compartir con ustedes un par de pensamientos acerca del propósito de Dios en la creación. Vamos a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Ustedes conocen ese pasaje muy bien porque el libro de Génesis es uno de los libros más leídos en la Biblia. Y vamos a leer de allá porque yo quiero compartir con ustedes dos principios fundamentales, y va a decir otras cosas más, pero dos principios fundamentales acerca de la creación y el por qué a veces nosotros podemos encontrarnos con tanta confusión en lo que se refiere a quiénes somos y cómo Dios nos diseñó. Amén. Así que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de compartir estos momentos. Permite que nuestras mentes estén disponibles, abiertas para recibir de tu palabra, y que cada uno de nosotros, Señor, sea bendecido en el día de hoy de una forma especial. Gracias te damos por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Antes de compartir, yo quiero decirles que una de las grandes bendiciones de mi vida ha sido ser padre. Y yo les voy a contar 4 pequeñitas historias de cada uno de mis hijos en este proceso de ser padre. Víctor es el mayor, pues voy a empezar con él. Y yo me acuerdo que en una ocasión, después de un servicio en una noche, un domingo en la noche, Víctor llegó a la casa, eran como las 9 de la noche, y me dice: tenemos que hablar. Inmediatamente mi mente fue corriendo para otro sitio. Esa es una conversación que no queremos tener ahora. Él tendría como 17 años en ese momento. Pero cuando él llegó y nos sentamos a hablar, yo dije: déjame escuchar lo que tiene que decir. Él me dice: yo creo que el Señor me ha llamado a predicar. Me ha llamado a predicar. Yo obviamente respiré con más tranquilidad, y entonces hablamos un rato acerca de ese proceso. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Un par de años más tarde, ya estando en la Universidad de Georgia Southern, se le ofrece una oportunidad de predicar en una iglesia donde la persona más joven, aparte de él, creo que tenía 63 años. Víctor era prácticamente el nieto de toda aquella gente. Y en una ocasión, estando en una conversación con Víctor, él me pregunta: ¿de qué yo debo de predicar? Y yo le dice: predica de lo que tú sabes, pero no trates de convencer a esa gente de cómo deben de vivir, porque ya ellos vivieron y todavía tú no estás allá.
tomó ese consejo y a los 19 años comienza ese propósito de Dios en su pastorado. Con Luis, me acuerdo en una ocasión, Luis era un atleta en la escuela superior, jugó béisbol, pero el coach lo convenció en una ocasión para que jugara fútbol también. Y en esa temporada que está jugando fútbol, estamos nosotros viendo el juego, él va corriendo en el campo a parar a otro corredor del otro equipo, y cuando tienen el choque, él pierde el balance y se le rompe el tendón del ACL en la rodilla. Inmediatamente él está pensando que la carrera de béisbol se terminó, que no va a poder jugar más béisbol porque va a requerir una cirugía intrusiva en la rodilla y que esto va a crear unos grandes problemas. En conversaciones con él yo le dije, yo quiero que tú entiendas que Dios tiene un propósito para la vida tuya que es más grande que el béisbol. Porque el béisbol es algo que dura por un tiempo y una vez uno llega a cierta edad no puede continuar, pero la vida de uno tiene un impacto a lo largo de toda la vida y la vida tuya va a durar más que tu tiempo jugando béisbol. Bueno, durante esa conversación, porque todavía es lo que te dieran 14 años, antes de eso yo había tenido una conversación con él cuando tenía como 14 años. Y después de esa conversación, él comenzó a recordarse de las palabras que yo le dije. Y era que el mundo le pertenece a hombres serios. El mundo le pertenece a hombres serios. Más tarde, después que termina su estudio de abogado, ya casado, ya llegando a los 30 años de edad, me dice que él siempre se acordó de esa frase de que el mundo le pertenece a los hombres serios y había tratado de diseñar su vida alrededor de ese principio. Verónica tenía 16 años cuando estaba en la escuela superior y yo la fui a recoger un día en la escuela. Y cuando estamos de camino a la casa, ella me dice, yo creo que voy a tener dificultades para casarme. Y yo le dije que yo no creía que eso era cierto. Yo no creía que ella iba a tener dificultades para casarse porque ella era inteligente, era atractiva, era muy bonita. Y cualquier persona que no la aceptara a ella iba a tener una grande pérdida. Bueno, la cosa es que yo le pregunto a qué se debe eso. Y ella me dice, porque yo creo que voy a tener un tiempo difícil en encontrar a un hombre que me trate como tú me has tratado. Y desde el tiempo que ella estaba en la escuela intermedia hasta el día de hoy, ella recibe flores de mí el día de San Valentín. Y finalmente, Josué en una ocasión llegó a la cocina donde estábamos y me dice estas palabras: cuando yo me gradúe de la universidad voy a trabajar en McDonald's. Él tendría como 7 años. Y yo le dije, cuando tú te gradúes de la universidad, tú vas a trabajar en sitios mucho mejores que McDonald's. Y él me dice, no, yo voy a trabajar en McDonald's porque no importa donde el ejército te envíe a ti, yo siempre voy a tener un trabajo. A los 7 años se va a dar cuenta que los McDonald's existían en todos sitios. Y entonces él me dice, yo pensé en ese momento que a los 7 años de edad, Josué ya sabía 3 cosas acerca de nuestra familia. Número 1, que él tenía que ir al colegio, a la universidad. Número 2, de que tenía que tener un trabajo. Y número 3, que él quería estar cerca de la familia. Esas 3 cosas las sabía él a los 7 años de edad. Yo le dije a Josué, poco tiempo después de eso, en esa misma conversación, le dije, algo que debes de recordar siempre es que hacer lo correcto siempre es lo correcto de hacer. Hacer lo correcto siempre es lo correcto de hacer. Yo le he dicho a ustedes y le he dicho a mucha gente que Dios me dio un ministerio de 4. Ministerio de 4. Y los 4 tienen nombre. Y los 4 llevan mi apellido. Lo que yo hago aquí en la iglesia, o lo que hago en otros lugares, o lo que hago con otra gente,
todo eso es el frosting que nosotros le ponemos al bizcocho. Eso es extra. El ministerio principal es el ministerio de los 4. Y esos 4 son a los que yo principalmente, y Iris, tenemos que darle cuentas a Dios. Y lo que pasa en muchas ocasiones con nosotros es que nosotros no prestamos suficiente atención y no realmente entendemos cuál es el propósito por el cual Dios nos crea. Y ahí vamos entonces a ir a Génesis capítulo 1 del 26 y 27 que ya leímos. Y yo quiero decirles a ustedes que este pasaje establece una verdad bien importante. En Génesis 1, 26 y 27, Moisés nos está dando un resumen de la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y Moisés escribe en una forma que es gramaticalmente incorrecta. Dice, hagamos al hombre singular a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después dice, y creó Dios al hombre singular a su imagen. A la imagen de Dios lo creó singular. Pero después dice, varón y hembra los creó plural. Eso está gramaticalmente incorrecto, pero eso era lo que Dios quería decir. El hombre es uno, pero el hombre tiene 2 elementos, que es el masculino y el femenino. El hombre es uno, pero tiene 2 elementos, que es el masculino y el femenino, lo cual indica que el hombre, aunque tiene la imagen de Dios, tiene 2 expresiones de la imagen de Dios, y esas 2 expresiones son diferentes. A veces no entendemos cómo es que Dios hace esto. Pero algo bien interesante que Moisés nos va a hacer es que en el capítulo 1 él nos da un resumen de lo que Dios hizo acerca de la creación del hombre. Y en el capítulo 2 nos va entonces a desglosar el proceso que Dios utilizó para crear al hombre. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Si en Génesis 1 nos dice que lo formó del polvo, pero en Génesis 2 nos dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que cuando nosotros hablamos del hombre, en términos generales estamos hablando de varón y hembra. Cuando estamos hablando del hombre, en términos del hombre masculino como Dios crea en el proceso, estamos hablando primeramente del varón. Porque Dios comienza su creación con el varón. Y aquí hay algo bien importante. Y es que cuando se habla del varón, cuando se habla de Adán, Adán fue creado del polvo, fue creado de la tierra. Eso quiere decir que los varones, nosotros los varones, somos creados de material duro, de material básico, de material fundamental, el polvo, la tierra. De ahí somos creados. Los hombres somos creados de esa manera. Así fue como Dios lo diseña. Y el crearnos de la tierra no solamente habla del evento mismo que Dios crea al hombre, sino que también está hablando de las cualidades que los hombres van a tener. Los hombres son entonces fuertes, más rápidos, fundamentales en su forma de ser. Fueron creados de lo básico de la tierra misma, que es el proceso de la creación de Dios. Y esto es cierto en la vida real física de los seres humanos, pero también es cierto como una metáfora del varón. Así que los hombres fuimos creados diferentes a las mujeres, porque nosotros fuimos creados directamente de la tierra, la mujer es creada del hombre, lo que quiere decir que la mujer fue creada de un producto más refinado. Nosotros fuimos creados de un producto bruto, pero ya que el hombre está hecho y la mujer es creada del hombre, el producto del hombre es más refinado. ¿De qué habla esto? Esto habla de la rudeza que los hombres pueden tener, pero habla, cuando se crea la mujer, de la sensitividad que la mujer puede tener, que son 2 cosas bien diferentes. Los hombres fueron creados para ser protectores y proveedores. En la Biblia hay 169 versículos que hablan de Dios, o que hablan de Dios como un proveedor, y los padres o los hombres son creados a imagen de Dios, somos creados como proveedores.
En la Biblia también se habla de los hombres como protectores. Dios es protector. Y la palabra protector viene de la palabra griega stegei, que significa cubrir. El apóstol Pablo, y quiero que me sigan en esto, dijo que en el capítulo del amor en 1 Corintios 13, que el amor siempre protege. El amor siempre protege. 1 Corintios 13:7. Y en 1 de Juan dice que Dios es amor. Ahora oigan esto. Si el amor siempre protege y Dios es amor, entonces Dios siempre protege. ¿Tiene sentido eso, verdad? Pero mire lo que es bien interesante. La Biblia en otro lugar, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice a los esposos que amen a sus esposas. Y a veces la gente pregunta por qué Dios le dice a los esposos que amen a sus esposas, pero no le dice a la esposa que ame a su esposo. Le dice a la esposa que respete a su esposo. ¿Por qué la diferencia? Porque el Señor, cuando habla de que el amor siempre protege y Dios es protector, y le dice al hombre que ame a la esposa, Dios está diciendo que los hombres son responsables de proteger y proveer para su familia. Estamos haciendo una conexión en diferentes sitios, ¿verdad? Pero tiene sentido esa conexión. Así que si los padres tienen que amar a sus esposas, los esposos amar a sus esposas y amar a sus hijos, quiere decir que es la responsabilidad de los padres de proveer para las esposas y para los hijos. Pero hay algo bien importante que a veces nosotros fallamos en la Biblia, o que quizás no lo vemos, o quizás lo vemos pero no lo podemos siempre discernir. Y yo quiero compartir con ustedes algo bien importante que yo creo que la Biblia nos dice acerca de esa creación original. El Señor le dio 2 mandamientos a la pareja. En sí le dio un mandamiento a Adán y le dio un segundo mandamiento a los dos. El mandamiento de Adán fue bien sencillo: no comas del árbol que está en el centro del huerto, del conocimiento del bien y del mal. Ese fue el mandamiento que le dio al hombre. Y en ese versículo, capítulo 2 de Génesis, versículo 7, Moisés describe cómo Dios creó al hombre. Y cuando describe cómo Dios creó al hombre, en el capítulo 2, Dios no creó a Eva inmediatamente después de crear a Adán, sino que hubo un lapso de tiempo. La Biblia no dice cuánto tiempo fue, pero hubo un lapso de tiempo suficiente como para que Adán viviese en el huerto solo por un tiempo, nombrase los animales, nombrase los árboles. O sea, le tomó una cantidad de tiempo. Ese día fue un día largo, no solamente 24 horas, y entonces después crea a Eva de Adán. Así que con el primer mandamiento, y estoy hablando de los padres y de los hombres, con el primer mandamiento que Dios le da a Adán: no comerás del huerto, del árbol que está en el centro del huerto. Bien interesante que el primer mandamiento aparece en el capítulo 2. El segundo mandamiento aparece en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, Dios le dice a Adán, en ese mandamiento: no vas a comer del árbol que está en el centro del huerto. Y ese mandamiento fue dado antes que Eva fuese formada. Y eso tiene un significado. Y el significado es que los hombres, los padres, los esposos son responsables por la conducta moral de su familia. Somos responsables por la conducta moral de la familia. Y cuando los hombres se arrepienten o no hacen su conducta moral, entregan su conducta moral a la mujer, ocurre lo que ocurrió en el huerto. Adán tenía que decirle a Eva: de ese árbol no vas a comer. Y no importa lo que la serpiente diga, de ese árbol no vas a comer. Y Adán no le dijo a Eva acerca del mandamiento, o si se lo dijo mal. Y Eva se lo dijo mal a la serpiente y come, porque Adán entregó su responsabilidad moral a la mujer. Por eso es que el mandamiento le dijo a Adán específicamente: tú eres responsable por la conducta moral de tu familia.
Y algunos dirán, bueno, pero la mujer no es responsable. Acuérdense que cuando Dios vino a retar a Adán y Eva, y Él los reta, Él no fue donde Eva, Él fue donde Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Porque Adán era el responsable por la conducta moral de su familia. Pero cuando él deja que Eva lo convenza, cuando él deja que Eva lo convenza a él de participar, de comer del árbol, en ese momento Adán dejó de ser el líder moral de su familia y permitió que ella lo fuera. Y entonces eso distorsiona el plan de Dios y el propósito de Dios para la pareja. Algunas personas pueden entender que eso quiere decir que entonces el hombre es el que domina en la casa y que la mujer no tiene ninguna clase de rol. Mire, el hombre cristiano tiene que entender que en el original, en el huerto del Edén, tanto el hombre se sometía a la mujer como la mujer al hombre, pero se sometían ¿en qué? Se sometían en los dones que cada uno tenía. Por ejemplo, el hombre cristiano y la mujer cristiana viven en su matrimonio en una sumisión mutua, donde los dos se someten el uno al otro, pero se someten el uno al otro no por el poder ni por la autoridad, sino por los dones que las personas tienen. Por ejemplo, en casa, Iris es mucho mejor organizadora que yo. Usted me da para organizar un pasaje bíblico en un mensaje y yo lo puedo hacer tan bien como nadie en el mundo. Usted me da a mí una actividad para organizar el Día de las Padres, un cumpleaños, y la verdad del caso es que si aparece el bizcocho en el cumpleaños sería un milagro. Pero no con Iris. Ella tiene los más pequeños detalles, nada se le olvida. ¿Por qué? Porque ella tiene un don de una organización que es mucho mejor que el mío. Por lo tanto, cuando llega el momento de organizar eventos, vacaciones y demás, yo me someto a lo que ella dice. Y no hay nada malo con eso porque nos estamos sometiendo al don de la persona. Así que es bien importante que nosotros entendamos que el don, Dios le dio la responsabilidad de ese don de la conducta moral de la familia al hombre, y ese es un don al cual el hombre no puede someterse a la mujer, sino que la mujer tiene que someterse al hombre. De lo contrario ocurre lo que ocurrió en el huerto del Edén. Porque fíjense lo que sucede. Después que Dios crea a Adán del polvo, Moisés dedicó 14 versículos antes de decir que Dios iba a crear a la mujer. O sea que Dios crea al hombre, lo crea en una forma básica, fundamental de cómo él va a funcionar, y después él entonces va a decir, voy a crear a la mujer. Y dice en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y nosotros vamos y explicamos esto de 1000 formas. Que si cómo se durmió Adán, que si cuál costilla le sacó, que si los hombres les falta una costilla, que a menos que no se casen la costilla no les regresa. O sea, nosotros decimos un sinnúmero de cosas con relación a cómo esto va a funcionar. Yo he visto casos de personas que se han contado las costillas a ver si le falta una, varones. Y he visto de mujeres que se han contado las costillas a ver si tienen una de más. Pero ¿han considerado ustedes el diseño increíble con que Dios nos crea? Biológicamente, fíjese, Moisés dice, Dios tomó a la mujer de la costilla de Adán y crea a la mujer, y de la costilla fue tomada, ella siendo varona. Y eso es lo que dice la narrativa de Moisés. Pero nosotros vamos a la biología de los hombres y las mujeres y nos damos cuenta que los hombres tienen cromosomas XY y las mujeres tienen cromosomas XX. Moisés no dijo, y Dios creó al hombre XY y a la mujer XX. Moisés dijo, y Dios creó al hombre del polvo y a la mujer la sacó de una costilla del hombre. ¿Y qué significa eso?
Yo les quiero decir a ustedes que la cromosoma Y significa la cromosoma del polvo, de la tierra, la cromosoma rudimentaria con la cual Dios crea al hombre. Esa es la Y. Y esa cromosoma rudimentaria es lo que le da a los hombres su rudeza y en muchas ocasiones su rudeza emocional, donde no somos tan emocionales como lo es la mujer, porque fuimos creados de un material que es un poquito más tosco. La cromosoma Y le da al hombre también la cualidad de protector y de proveedor. Es la cromosoma Y, y estoy dando aquí lenguaje simbólico, ustedes entienden, ¿verdad? Y es la cromosoma Y que hace al hombre más rápido, más fuerte, que le permite defender en contra de depredadores e invasores. Dios creó al hombre de tal manera que un hombre saludable de 55 años de edad tiene la misma capacidad cardiovascular que una mujer de 25 años de edad. Porque somos creados diferentes. El hombre fue creado de material tosco de la tierra. Pero ¿qué sucede? Los padres comparten la cromosoma XX con las hijas y técnicamente podemos decir que la cromosoma XX representa la costilla de Adán. Por lo tanto, la mujer viene de la costilla de Adán, o viene de la cromosoma XX, o viene de esa vida que el hombre provee, porque la semilla de vida es provista por el hombre. Sale de la costilla de Adán. Y realmente las hijas o las esposas son carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. La distinción biológica entre el hombre y la mujer también significa la clase de los roles que tenemos. Tenemos roles diferentes. Ustedes saben que hoy hay hombres que quieren ser mujer y mujeres que quieren ser hombres. Pero algo que no pueden cambiar es su material básico, fundamental, con el que fueron creados. Los masculinos son XY, las mujeres son XX. Y por más gimnasia espiritual y emocional que hagan, eso no lo pueden hacer. Pero fíjense lo que sucedió. Cuando Adán entregó su responsabilidad moral a Eva, ella toma dirección, toma liderazgo en el asunto moral, porque acuérdense que el árbol que estaba en el centro del huerto era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso es que Adán era el que tenía la responsabilidad de ese conocimiento. No para que Eva no lo conociera, sino porque él era el que iba a ser llamado a cuentas por ese conocimiento. Y aquí en los Estados Unidos se le ha dado mucha información o mucha acción para que sea el grupo feminista de los Estados Unidos que determine la moralidad de la nación. Y esa moralidad de la nación que las mujeres han tomado ha llegado al punto de decir que el ser masculino es tóxico. Ahora, piensen ustedes cómo es posible que la creación de Dios, donde la imagen de Dios es igual en el hombre como en la mujer, puede ser considerado tóxico. De la única forma que eso puede ser considerado tóxico es porque han aceptado la mentira de la serpiente, donde la serpiente le dijo a la mujer: tú puedes ser como Dios. Porque algo que no hemos considerado es que cuando la serpiente habla con Eva, le dice: Dios no dijo que ustedes iban a morir, sino que Él tiene miedo de que ustedes, si comen del árbol, van a llegar a ser como Él. Acuérdense que eso no se lo dijo la serpiente a Adán, eso se lo dijo la serpiente a Eva. Quiere decir que el complejo de diosa no es de Adán, sino de Eva. Eso es un secretito que nadie sabía. Se lo estoy diciendo hoy para que lo tengan. El complejo de llegar a ser como Dios, o la necesidad de llegar a ser como Dios, es de Eva, no de Adán. Pero cuando Adán entrega su responsabilidad moral, permite que Eva determine y defina al hombre. Y si nosotros vamos a reconquistar el pasaje bíblico
de quiénes somos, no podemos permitir que la mujer nos defina, sino que nosotros nos definimos de acuerdo a la revelación de Dios, de acuerdo a la creación de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, y dentro de esa definición vivimos como esposo y esposa, que nos convertimos en uno con el propósito de creación. Y a veces perdemos ese conocimiento. Yo pienso que, y les digo que de la única forma que yo puedo explicar la filosofía que se está moviendo hoy en los Estados Unidos de que el ser masculino es algo tóxico, es porque la misma decepción demoníaca que Eva aceptó en el huerto del Edén, muchos las están aceptando en el día de hoy. Entonces déjeme decirle algo que es importante que nosotros los varones hagamos. Nosotros tenemos que reentrar a la discusión como proveedores, protectores y defensores de la ley moral de Dios. Tenemos que reentrar en esa conversación. Y si no reentramos en esa conversación, el mundo va a continuar redefiniendo el propósito de Dios y la condición moral del mundo va a continuar en decadencia. Escúcheme. Dios no le dijo a Eva directamente que no comiera del árbol. Dios le dijo a Adán específicamente que no comiera del árbol. Y era Adán el que tenía que enseñarle a Eva el mandamiento. Y era Adán el responsable de prevenir que Eva rompiera el mandamiento. Era Adán el que tenía que decir, vamos a llegar hasta aquí y nada más. ¿Pero y qué? ¿Y Eva no tenía derecho a hacer lo que ella quisiera? Bueno, Eva tiene derecho a hacer lo que ella quisiera y eso fue lo que hizo. Y ahora estamos en la condición en que estamos. Eva tenía derecho a hacer lo que quisiera, pero la condición en que estamos hoy es precisamente por eso, porque se violó el plan de Dios. Adán tenía que decirle, no vamos a comer del árbol. Pero cuando ella comió, dice que fue bueno al paladar, e inmediatamente se lo pasa a Adán y él come. Y tenemos los problemas que tenemos hoy. Primer punto es, nosotros los varones y los padres somos responsables por la condición, la conducta moral de nuestras familias. Nosotros no podemos prevenir a un hijo rebelde que sea rebelde. Y no podemos prevenir a una mujer rebelde que sea rebelde. Y no podemos prevenir que alguien haga lo que quiera hacer en la vida que ellos tienen. Pero cuando lo hacen, con todo lo que hacen, a quien Dios va a llamar a cuentas a nosotros. Y nos va a preguntar, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste o por qué dejaste de hacerlo? Y esa responsabilidad toca a los hombres. Pero nosotros también somos seres caídos. Y como seres caídos cometemos muchos errores. Pero la idea bíblica es que recapturemos el plan original. El segundo mandamiento que Dios le dio a la pareja fue que se multiplicaran. Vamos a decirlo aquí, leemos en el verso 28 del capítulo 1. Y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra. Ese fue el segundo mandamiento. Ese mandamiento se los dio a los dos. Porque aquí se dan cuenta que el Señor le habla en plural y los bendijo. Los bendijo en plural. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Déjenme decirle algo bien importante. Cada padre en este mundo es una revelación o una manifestación de la paternidad de Dios. Cada padre en este mundo representa la revelación de Dios como padre. Y cada madre representa la revelación de Dios en sus cualidades de mujer. Nosotros los padres y las madres nos parecemos más a Dios cuando funcionamos en esos roles. El padre como padre y la madre como madre. La mujer cuando funciona como madre, ella funciona en el rol de la revelación de Dios. El hombre cuando funciona como padre, funciona en la revelación de Dios.
Cuando el hombre no quiere funcionar como padre, está rechazando la revelación de Dios. Y cuando la mujer no quiere funcionar como madre, está rechazando la revelación de Dios en su vida. Y ninguno de nosotros escogió el nacer varón o mujer. Nacimos como nacimos porque cuando nuestros padres o nuestra madre quedó embarazada, al azar, sabiendo Dios cuál era el espermatozoide que iba a fertilizar el huevo, nos ve en el futuro como revelaciones suyas. No como alguien inferior, sino como revelaciones de Él. Y Dios tenía que buscar una forma de cómo era que Él iba a garantizar que los seres humanos pudiesen continuar ese plan de procreación. Y lo que Dios hace, que fue un truco, fue que incluye o injerta en la relación hombre-mujer el placer físico. Y muchos seres humanos, en busca del placer físico, no se dan cuenta que al cabo de ese proceso hay procreación, que es el plan de Dios. El plan de Dios es esa procreación. Y cada uno de nosotros representa la imagen de Dios. Y cada uno de nosotros vive de acuerdo a la imagen de Dios. Y como padres, nosotros representamos al Dios proveedor, al Dios protector, y debemos ser las guías morales de nuestras iglesias. Y los hombres tenemos que reclamar nuestros trabajos. Nosotros los entregamos, los perdimos y tenemos que reclamar nuestros trabajos. Les voy a decir algo bien rapidito y terminamos aquí. Los padres son la fuente de fe para sus hijos y sus hijas. Son la fuente de fe para los hijos y las hijas. Si nosotros vemos tantos niños, tanto hombres como mujeres, varones como hembras, que han perdido su fe, es porque los padres han fracasado en su labor de pasarle la fe a sus hijos. En Éxodo 20, del 4 al 6, que es parte de los 10 mandamientos, dice esto: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí estamos hablando de Dios. No hagas imagen de Dios. Respeta a Dios. Honra a Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando los padres son idólatras, rebeldes e inmorales, le van a pasar sus disfunciones a sus hijos. Y luego dice: pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que cuando los padres se envuelven en la idolatría y se separan de Dios, los padres van a pasar esa idolatría a sus hijos. Pero cuando los padres están envueltos en la protección del carácter de Dios, en una vivencia de acuerdo a Dios, los padres van a bendecir a sus hijos por generaciones futuras. Es una obligación grande que Dios nos ha dado. El doctor Paul Vitz de la Universidad de New York dijo en una ocasión que es bien común para una persona perder fe en Dios cuando pierde respeto por su padre. Los padres representan los que determinan la moralidad de la familia y los que determinan la fe de sus hijos. Una responsabilidad muy seria, y cada uno de nosotros tiene que tener esa responsabilidad de introducir a nuestros hijos al mundo, pero introducirlos al mundo ya establecidos en su fe y en su conducta moral. Así que no es una coincidencia, y termino con estas palabras, no es una coincidencia que nuestra sociedad moderna continúa deslizándose en un mundo de fantasía, donde los padres son menospreciados y tenidos por insignificantes, y algunos hombres, cobardes, digo yo, no se atreven a resistir el impulso
que el mundo nos está arrastrando. Y en ese proceso vamos a perder nuestras generaciones futuras. Amén. Así que, si consideramos los mandamientos de Dios, entendemos la diferencia de los roles. Y si consideramos los mandamientos de Dios, entendemos las responsabilidades de los padres. Reclamemos nuestros trabajos. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Pedimos que en este día nos guíes y que, Señor, podamos entender tus planes para con nosotros. Guíanos en todas las decisiones que tomemos y enséñanos, Señor, a reclamar como padres nuestros roles, nuestras posiciones, nuestras responsabilidades. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.